Saludos amigos, bienvenidos al capítulo 16 de las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Iniciamos este capítulo en la estación de Popalito. La estación de Popalito fue inaugurada en 1911, ubicada a 142 kilómetros de Puerto Berrío y 50 de Medellín. Contaba, además de la línea principal, con líneas segunda y tercera, cada una con capacidad para 15 unidades. Recordemos que la estación de Popalito era una estación de acopio. Los trenes subían de Botero a Popalito, dejaban el tren que traían, regresaban a Botero, llegaban a Popalito, completaban el viaje doble, que así se le llamaba, y con el viaje doble continuaban hasta Medellín. Por eso la estación de Popalito tenía esas dos líneas con muy buena capacidad para almacenar, para alojar vehículos. Aún se conserva la estación, la casa del jefe, que en su época fue muy hermosa, y el tanque de agua de las vaporinas. La estación de Popalito fue cerrada el 29 de noviembre de 1991. De ahí para acá, abandonada totalmente. Ya pasaban los trenes directos por la línea principal, pero no tenían parada en Popalito. Continuamos subiendo y a 4 kilómetros encontramos la estación Yarumito. La estación Yarumito fue inaugurada en 1911 y cuando el ferrocarril de Antioquia pasó a la nación, ya abandonaron esta estación. Bueno amigos, hemos llegado a la icónica estación de Yarumito, 1911. Estuvo como tal como estación de ferrocarril de Antioquia hasta 1962, como ya es sabido, ya pasó a la nación el ferrocarril de Antioquia, entonces su vida útil como estación prácticamente se terminó. Ya los trenes no se detenían, hacia el fondo ya vamos hacia la estación de Popalito, río abajo. Quiero que observen obras de mampostería muy lindas, muy típicas, que traen muchos recuerdos. Un hermoso puente con un ornato muy similar a una estación hermana que se llama Pradera. Tiene unas barandas similares a esta y a su vez similares a unas barandas de la estación de Santiago. Ninguna otra estación lo tiene, pero las de Yarumito y las de Pradera son réplicas exactas. No era una estación cualquiera, era muy bonita, muros de contención originales. La suerte de estas estaciones, digámoslo así, es que aún se conservan habitadas y eso les favorece para su conservación. Hermosos lugares, linda historia de épocas que ya se fueron. ¿Dónde podría haber quedado la ventana de etiquetas? No todas las estaciones tenían la característica de que una ventana representativa de etiquetes. Son estaciones muy antiguas. Entonces habilitaban cualquier ventanita cerca de la oficina. No siempre estaban al frente, pudo haber sido una ventana lateral, porque aquí vemos que su construcción original son dos puertas, pero apreciamos una ventana de este lado, la cual pudo haber sido habilitada como etiquete. ...1911, 112 años de historia. Continuamos subiendo de Yarumito y continuamos acá al pontón de la quebrada de Santa Rosa. Acá en el pontón de Santa Rosa hubo dos accidentes.
uno en 1960 y otro en 1964. En nuestro recorrido por las vías de nuestro amado y desaparecido ferrocarril de Antioquia, nos encontramos en un lugar mítico, que a pesar del estado actual conserva vestigios de un pasado glorioso. El puente sobre la quebrada La Rosa. Quiero aprovechar y contarles de dos hechos importantes que ocurrieron en este lugar. Por allá en el año 1964, venía de Puerto de Río hacia Medellín la locomotora 56. Y al llegar a este lugar, en horas de la noche, la tripulación no se percató que en el pontón norte había sido socavado por el paso de alguna creciente horas antes. Lamentablemente la locomotora volcó y perecieron sus 3 ocupantes. Un hecho lamentable. Y es más, casualmente, en este mismo lugar, 4 años antes, había ocurrido un accidente también, si no estoy mal, de la locomotora 44. También volcó. Afortunadamente, en esa ocasión no pereció la tripulación. Este lugar me trae muchos recuerdos. Por allá en los años 70, 80, muy a principios de los 90, era un sitio fantástico para venir a pasear. Esta quebrada tenía el triple del caudal. Como les digo, a pesar de las ruinas que presenta en la actualidad, era un lugar muy hermoso. Un charco, una caída de agua muy agradable que recuerdo, se podía uno tirar desde el puente al charco que se formaba ahí. Ya no quedan sino ruinas, tristeza de ver el estado en que quedó nuestro ferrocarril. En el primer accidente de 1960 se volcó la locomotora 44, el maquinista Hugo Gallego, era un tren subiendo, pero ahí no murió nadie. En el segundo accidente de 1964 fallecieron los 3 tripulantes, el ayudante, el fogonero y el maquinista. El ayudante y el fogonero perecieron en forma inmediata. El maquinista Ovidio Saldarriaga, a pesar de sus heridas, caminó 1 kilómetro hasta llegar a la estación de Barbosa. Allá informó del accidente, inmediatamente fue trasladado al hospital del ferrocarril, acá en la ciudad de Medellín, y murió al otro día a las 5 de la mañana. Fueron accidentes muy lamentables, pero que yo quiero dejar consignados acá para que no caigan en el olvido. En ambos casos, las locomotoras fueron reparadas, siguieron trabajando su vida útil, y la locomotora 44 permanece en Bogotá, en los talleres de la Sabana, abandonada, y la locomotora 56 permanece en la estación de Bello, también abandonada. Continuamos acá subiendo y llegamos a la estación de Barbosa. La estación de Barbosa se encuentra ubicada a 151 kilómetros de Puerto de Río y a 42 kilómetros de Medellín. Fue inaugurada en 1912. Podemos observar acá la casa del jefe de estación, la estación, la casa del ayudante, casa del ingeniero, oficina del ingeniero seccional de vías, y más o menos en este lugar quedaba el tanque de abastecimiento de agua de las locomotoras. En nuestro peregrinar por todas las estaciones del ferrocarril de Antioquia, todo este mundo de aventuras, de recorridos históricos, hemos llegado a la estación de Barbosa. Podemos observar acá la casa del jefe de estación,
que aún, a pesar del paso del tiempo, se conserva muy bella. Y allá en aquel lugar, allí al frente, quedaba la estación, de la cual ya no queda nada. Y así nos adentramos, podemos ver algunas cepas de sus antiguos muros y lo que era su andén. Tenía 3 vías, la principal, segunda, tercera y un tallo para carromotores. Allí más adelante contigo podemos ver la casa de ingenieros. Pueden apreciar acá oficina del ingeniero. Y también quiero invitarlos a que vean vestigios de lo que era la estación. La escalinata, corredor principal, muros de lo que era la estación. Allí unos metricos más adelante quedaba la taquilla, que hasta recuerdo mucho tiempo, por ahí hasta principios del año 2000, conservaba su mampara la taquilla. Esto nos queda de la desaparecida estación del ferrocarril. Como estación de la nación funcionó hasta 1991, que ya fueron liquidados los ferrocarriles. Después ya la cogió un particular que operó trenes, pues la operó también ferrovías hasta el año 2000 más o menos, y ya desapareció. Salimos de Barbosa y llegamos a la estación Isasa. La estación Isasa, inaugurada en 1912, pero abandonada cuando el ferrocarril de Antioquia pasa a la nación en 1962. Hola amigos, no me canso de expresarles los sentimientos encontrados de estar en estos lugares. ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque se siente mucha alegría de visitar lugares tan hermosos, pero también es inevitable sentir mucha nostalgia, mucha frustración de ver que ya el ferrocarril no está. Lugares tan hermosos, recorrido, un trazado tan bello como el que tenía el ferrocarril por esta zona y en toda la zona de Colombia. Podemos ver en la lontananza esta hermosa recta, siempre paralelo al río Medellín. Quiero invitarlos para que conozcan el lugar exacto donde quedaba la estación o paradero Isasa. Los invito. Tengo para contarles también algo muy triste. Tuve la fortuna en mi juventud de ver la estación muy deteriorada, eso sí, el tren no paraba. Una estación inaugurada en 1912 desapareció como tal, no físicamente, sino como con su condición de estación en 1962, porque era una estación originaria del ferrocarril de Antioquia. Los trenes seguían de largo. En los años 90 sucedió algo muy triste con esta estación. Estaba a punto de pérdida total, de desaparecer. Año 1997 ocurrió, digámoslo así, un milagro. La estación fue restaurada, quedó hermosa. Un azul claro con blanco. Restauraron todas sus puertas, sus piamigos. ¿Y por qué les digo también que fue algo triste? Porque no duró un año. La estación fue vandalizada, no sé por qué maldición, y la destruyeron en su totalidad. Todo este montículo que ven aquí era la estación. Los invito, si quieren ver un vestigio de lo que queda de esa estación, se los voy a mostrar. Un bloque original de la desaparecida estación Isasa. Ya la naturaleza ha retomado su lugar, pero hasta hace unos 4 o 5 años se encontraban muchos bloques de estos
y la caña brava original del techo. Ya de aquella mítica estación no queda sino este montículo y el recuerdo y la nostalgia de aquellos que la conocimos. Con el tiempo, aquí cuando la estación aún estaba en pie, hicieron un lavadero de carros. Cualquiera pensaría que unas ruinas que se encuentran allí son de la propia estación. Vestigios de lo que les digo. Recuerdos de las cepas y los muros de la desaparecida estación o paradero Izaza. Aquí pueden ver un guaje, como les contaba, había un lavadero de carros, que hasta eso desapareció. Pero sí les quiero aclarar, no tiene nada que ver con ferrocarril. Fue de lo último que quedó de esta zona. De todas maneras los invito a que nos acompañen, vean todos estos hermosos documentales e históricos para que sepan y conozcan la historia de nuestro desaparecido ferrocarril. Salimos de la estación Izaza y llegamos a la estación El Hatillo. La estación del Hatillo fue inaugurada en 1912 y cerrada en 1991. Estación Hatillo, 1912. Una estación como todas, para mí todas son hermosas, históricas y de una importancia grande. Aquí se acopiaba mucha carga de municipios alejados del ferrocarril, municipios del norte, como Yarumal, Don Matías, Santa Rosa, venían con sus cargas hasta la estación Hatillo, que era la estación más cercana, digámoslo así, para ser transportadas en tren, ya sea hacia Medellín o hacia Puerto Berrío. El Hatillo, nombre curioso. Si miramos la secuencia de nombres, viniendo desde Medellín, Hatoviejo, Bello, Hatogrande, Girardota y El Hatillo, diminutivo, ya más pequeño porque se iban estrechando ya las montañas que convergen en este valle del río Medellín. De ahí viene su nombre, Hatillo, por ser un poco más pequeño. Tenía 3 vías, embarcadero de ganado allá al final de la estación y un tallo para la entrada del tren a campamentos de las empresas públicas. Su vida importante, 1991, cuando ya se acaban los ferrocarriles nacionales y ya pasó a ser parte de la historia del recuerdo del ferrocarril en Colombia y en Antioquia. Podemos apreciar ya acá el extremo norte de la estación. Y aquí, perdido en medio de la maleza, de la manigua, de la selva, vemos algunos vestigios de lo que queda del antiguo embarcadero que quedaba al extremo norte de la estación. Podemos ver aquí el muro, unos rieles que servían como guía para el ganado. Podemos ver el riel. Y el otro. La historia del ferrocarril absorbida por la madre naturaleza.
muros, no puedo asegurarlo, pero según me contaban algunos lugareños, quedaba un cuarto para guardar herramientas materiales y sobre ese cuarto estaba el tanque de agua para las vaporinas. Lamentablemente, ya no podemos tener fuentes fidedignas como lugareños de mayor edad que nos corroboraran todo esto que les digo. Me baso en historias que me contaron en mi adolescencia, en mi juventud, muchos lugareños con los que conversé. Continuamos subiendo del Hatillo y llegamos a la estación San Andrés. La estación San Andrés, inaugurada en 1912, funcionó con el Ferrocarril de Antioquia como estación. Al pasar del Ferrocarril de Antioquia a la Nación, dejó de ser estación y se convirtió en Campamento de Trabajadores San Andrés, campamento de la cuadrilla. Nos encontramos en lo que se conoce como Paradero San Andrés. Según mi criterio y mi conocimiento, es una estación. 1912, Ferrocarril de Antioquia. Y ya en 1962, cuando ya el Ferrocarril de Antioquia pasó a ser parte de la nación, perdió toda su identidad. Ya la gente empezó a tener la idea de que era un paradero, inclusive ni paradero, porque los trenes en esa época ya no se detenían en esta estación. Tenemos que remontarnos a la época histórica de los comienzos del Ferrocarril de Antioquia. Era una estación, no un campamento como normalmente se cree. Los campamentos de aquella época no tenían este tipo de arquitectura. Podemos apreciar los característicos pieamigos en sus alares, en sus techos. Algo realmente hermoso. Hagan bien la cuenta, 1912, fantástico. Los invito a que hagamos un recorrido y los invito también a que vengan a visitar, cerca al peaje de Girardota, vengan a visitar la estación San Andrés. Andén original, y si detallamos bien, observamos, vemos el empedrado original también de la época de Ferrocarril de Antioquia. Se va perdiendo, se va extinguiendo los vestigios históricos de nuestro amado ferrocarril. Podemos apreciar aquí vestigio histórico, embarcadero de ganado. Parqueaban aquí la reja, la puerta central y embarcaban el ganado hacia la ciudad de Medellín, a la feria de faenado. Vestigio histórico. Nos encontramos en lo que queda de un puente. Podemos apreciar los estribos, su arquitectura sin igual. Y los invito, compañeros, a que miren un despropósito inimaginable. ¿Cómo es posible? Vemos el nivel de la vía. Pueden ver barrera de escombros que me llevan a mí a preguntarme cuáles son los proyectos de rehabilitar este corredor férreo para un tren de cercanías o un posible regreso al ferrocarril. Si las autoridades permiten una cosa de esas, levantaron un terraplén enorme, póngale usted casi 5 metros de relleno en escombros para habilitar bodegas. ¿Cuándo van a recuperar esos terrenos que se han perdido aquí? No es invento mío, podemos ver el nivel de la vía donde quedaba y pueden ver bodegas construidas en esa zona que habilitaron un lote enorme para habilitar parqueadero y bodegas. Entonces, ¿por dónde van a tirar el nuevo ferrocarril? ¿Cómo se llama esta quebrada? No tengo idea, no me acuerdo. Puede ser la quebrada San Andrés.
salimos de la estación San Andrés y llegamos a la estación Girardota. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.